Ok, bueno, vamos a seguir hablando de el llamado abuso sexual infantil para poder entenderlo un poco mejor, porque bueno, ya les había yo dicho con anterioridad que de hecho este es uno de los delitos que es más difícil de entender por muchas personas debido a la complejidad que esto conlleva, ¿no? Entonces ahorita vamos a hablar de los 5 elementos que describen la vulnerabilidad de los niños en los casos de abuso sexual infantil y la parte en donde mucha gente, sobre todo muchos adultos, no alcanzan a entender cómo es que los niños que son víctimas de abuso sexual infantil pareciera que no sufren el abuso sexual infantil, ¿no? Entonces tenemos que entender que a diferencia de la perspectiva adulta que se tiene de un abuso sexual infantil, en donde tenemos la creencia de que una violación implica violencia y sometimiento, en los casos de abuso sexual infantil, mayoritariamente esto no es así. No es así porque tenemos que, de acuerdo a las estadísticas, la mayoría de los casos de abuso sexual infantil son cometidos por personas cercanas, es decir, son familiares o amigos de la familia o incluso vecinos. Entonces, como se trata de personas que tienen ya la confianza del niño, no es necesario hacer el uso de la violencia en la mayoría de los casos. Entonces, estamos hablando de que el abuso sexual infantil aunque no haya violencia, no quiere decir que no es un delito. Igualmente es un delito y es un abuso. Pero aquí lo que está operando mayoritariamente es un caso de manipulación. Es decir, cuando hay abuso sexual infantil, mayoritariamente los niños son víctimas de este abuso porque fueron manipulados o fueron comprados. Situaciones de tipo si tú me haces esto, yo te voy a dar tal beneficio. Si tú me acompañas a tal lugar, yo te voy a comprar un teléfono, o te voy a comprar la muñeca que tú quieres, o te voy a dar dulces. Entonces, a este sentido, vamos a decir que es una relación de intercambio y tenemos que entender que debido a que no tenemos una cultura de dar educación sexual a los niños, la mayoría de los niños no entienden realmente qué es lo que está pasando cuando ya están dentro del contexto de las actividades relacionadas con la sexualidad. La mayoría de las veces se los plantean como si fuera un juego. Pero bueno, vamos a profundizar en eso más adelante, ¿no? Entonces, regresando a los 5 elementos que describen la vulnerabilidad de los niños en los casos de abuso sexual infantil, tenemos que entender que el primero es el secreto. ¿Por qué el secreto? Porque la mayoría de los casos de abuso sexual infantil se establece una relación de no le digas a nadie. Puede haber varios tipos de establecimiento de esta relación. ¿A qué me refiero con esto? Si bien es cierto que hay situaciones en las que les plantean a los niños cuestiones amenazantes, como si tú le dices a alguien yo le voy a hacer tal cosa a tu mamá o le voy a hacer tal cosa a tus hermanos, aquí diríamos que el secreto es producto del miedo del menor. Pero hay muchas ocasiones en donde este secreto está manejado con el menor de una manera especial. ¿A qué nos referimos con esto? Eh, Tú eres la niña especial y tú y yo tenemos un secreto, así es que como es un secreto muy especial entre tú y yo, pues nadie más debe de saber. Entonces no solo es comprometer al niño a guardar el secreto, sino que además están haciendo que el niño tenga esta sensación de que es especial para la persona que en este caso es su abusador. Así es que tendremos que decir que el hecho de guardar el secreto hace que ya el niño esté en una situación de vulnerabilidad. Además, el secreto es algo que en muchas ocasiones la familia perpetúa y lo perpetúan porque en muchas ocasiones a la familia les pesa el qué va a decir la gente, ¿no? Pero vamos a hablar de esto ya cuando lleguemos a la parte en donde viene la revelación. El segundo elemento que tenemos que considerar es la desprotección. Nosotros tenemos que entender que en los casos de abuso sexual infantil lo que tenemos es una relación de desequilibrio, es decir, es una relación en donde hay una persona de una jerarquía mayor o de un tamaño mayor o de un poder mayor que el niño.
Vamos a ponerlo así. Si el abuso sexual es cometido, digamos que por alguien en el nivel jerárquico igual del niño, un hermano, y este es un hermano mayor, tenemos que entender que la relación de desequilibrio ocurre porque el hermano mayor es físicamente más grande, es físicamente más fuerte y por lo tanto no hay equilibrio en esta relación. Pero cuando se trata de personas significativas como papá, como el tío, no nada más está dotado de esta fuerza y este tamaño físico, sino que además hay una posición de jerarquía superior. Incluso también vamos a hablar de esto en los casos en los que pues son los maestros de la escuela, ¿no? Siempre a los niños les inculcamos esto de tienes que obedecer a tu papá, tienes que obedecer a tu tío, tienes que obedecer a tu maestro. Y entonces después vamos a hablar de la diferencia entre disciplina y obediencia, pero con este establecimiento de reglas en donde les decimos a los niños tienes que obedecer, el niño obedece, y si el adulto le dice me acompañas y te quitas la ropa, el niño lo acompaña y se quita la ropa porque él quiere seguir siendo un buen niño. Pero el sentido de desprotección también aparece cuando la persona que comete el abuso es la persona que provee el sustento económico de la familia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que considerar el hecho de que los menores difícilmente van a querer tomar acciones en contra de la persona que saben que les provee su seguridad. Además, en muchas ocasiones es la misma familia la que los hace tener esta sensación de desprotección, porque cuando los menores hablan y dicen finalmente lo que está pasando, en los casos en los que la persona que comete el abuso es el proveedor económico de la familia, en muchas ocasiones la retractación viene producto de que otros miembros de la familia pues empiezan de alguna manera a sentirse amenazados en su propio bienestar. Y entonces es esto de no le vas a pedir al abusador que pague el abogado del niño para que pues proceda en contra de sí mismo, ¿no? Entonces, a este sentido, es una relación en donde muchos de los niños se retractan porque sienten que rompieron el equilibrio del sistema y sienten que las consecuencias van a ser peores. Entonces, viene lo que nosotros llamamos el tercer elemento, que es el atrapamiento o la adaptación. Como veo que las consecuencias de decir lo que está pasando podrían ser peores, entonces de alguna manera me adapto a que siga ocurriendo el abuso, porque evitar que ocurra podría ser peor y podría arruinar incluso mis relaciones con otros miembros de la familia, con mamá, con otros hermanos, al vernos amenazados en la satisfacción de nuestras necesidades económicas. Entonces, en muchas ocasiones, este atrapamiento viene derivado de ese sentimiento de desprotección, y en otras ocasiones el atrapamiento viene derivado del secreto, es algo que he guardado ya tanto tiempo y no lo he dicho, nunca he aprovechado ninguna oportunidad y va pasando el tiempo, llega el momento en el que los niños tienen esta sensación de ya para qué, si ya pasó mucho tiempo y nadie me va a creer. Lo cual nos lleva al cuarto elemento, que es la revelación tardía y poco convincente. Muchos casos de abuso sexual infantil, lo que está pasando es que cuando los niños finalmente se atreven a decir qué es lo que pasó, como ya ha pasado mucho tiempo, las reacciones van desde ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Pero ¿por qué nunca te defendiste? ¿Por qué hasta ahora lo vienes a decir? Vamos a decir que las reacciones son de incredulidad alrededor de la víctima de abuso sexual infantil. Y entonces, como esto se da, vamos a decir, en un tiempo tardío, ha pasado mucho tiempo desde el primer abuso, además tenemos que considerar que en muchos casos de abuso sexual infantil, los niños no recuerdan muy bien los detalles, porque vamos a entender que mientras más pequeños inicien en esto del abuso sexual, mayores probabilidades de adaptación tienen al mismo fenómeno. Repito, la mayoría de los casos de abuso sexual infantil no ocurren en un contexto de violencia, no están violentando al niño, sino que lo están manipulando, y entonces esto
desarrolla también sentimientos de vergüenza y culpabilidad cuando el niño por fin entiende qué es lo que le están haciendo. Es decir, cuando el niño obtiene beneficios de hacer ciertas cosas, el niño solamente está enfocado en los beneficios porque no logra dimensionar qué es lo que está haciendo. Pero cuando pasa el tiempo y conviven con otros niños más grandes que tienen otros contextos familiares, hay muchos casos de abuso sexual infantil que no se hablan sino hasta que el niño está en la edad de la escolarización de la secundaria o de la preparatoria, y entonces ahí ya, en el marco de la educación sexual y en el marco de que tienen otros compañeros que pueden hablar de este tipo de temas, ya dimensionan qué es lo que ellos habían estado manejando como juego con algunos familiares o amigos, vecinos, lo que sea, quien sea el abusador. Es hasta ese momento cuando ellos dimensionan y entonces viene esta culpabilidad de haber esperado tanto tiempo para hablar, y es esa misma culpa la que puede perpetuar el secreto. Ya para qué lo digo, van a decir que yo soy el que provocó la situación, y lamentablemente en muchas ocasiones algunas personas y algunos familiares reaccionan así cuando los menores finalmente se animan a hablar, ¿no? Y esto nos lleva a el quinto elemento, la retractación. La retractación viene generalmente producto de la presión social. La mayoría de los casos de retractación son de estos chicos, chicas, que sintieron que rompieron el equilibrio del sistema y como vieron que las consecuencias económicas o relacionales dentro del núcleo familiar fueron muy desagradables, incluso a veces hasta devastadoras, entonces tienen la sensación de que para recuperar ese equilibrio, para volver a integrar las cosas, basta con decir, no es cierto, mentí, me equivoqué, no pasaron las cosas así. Y entonces, cuando hay una retractación, vamos a decir que empieza otro fenómeno. La persona pierde credibilidad. Por supuesto que el abusador sabe qué fue lo que hizo, pero en este momento en el que hay una retractación, el abusador ahora es visto como víctima, y por supuesto que si el abusador ha abusado de otras personas, ya es mucho más difícil que pueda tener credibilidad otra persona que pueda acusar al mismo abusador porque ya hubo una retractación, ¿no? Aquí lamentablemente tenemos que decir que muchos chicos se retractan pensando que así van a equilibrar las cosas y que van a recuperar las cosas como eran antes, pero esto no ocurre. Entonces, a este sentido, para las personas que son víctimas de abuso sexual infantil, el mejor consejo es no se retracten. Si ocurrió lo que ocurrió, lo que tienes que hacer es mantenerte en tu versión porque tú sabes tu verdad. Finalmente, después de haber dicho lo que había pasado, no hay algo como que las cosas vuelven a la normalidad, no hay normalidad después de una revelación como esta, pero tampoco puede haber justicia si hay una retractación, porque el sistema no está jugando. Entonces, a este sentido, vamos a decir que para el video de hoy, estos son los 5 elementos que van a describir la vulnerabilidad de los niños en casos de abuso sexual infantil. El secreto, la desprotección, el atrapamiento o la adaptación, la revelación tardía que resulta poco convincente por el tiempo y la retractación. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias.